En este video hablaremos sobre el sistema vestibular, abordando específicamente el vértigo y el nistagmo. El objetivo de este video es estudiar el sistema vestibular, cómo funciona y su relación con el vértigo y el nistagmo. Para esto abordaremos los siguientes puntos. Comenzaremos con una introducción, para pasar a hablar sobre las funciones y estructura del sistema vestibular. Hablaremos también sobre el vértigo, el nervio vestibular, el reflejo vestibulo-ocular, la enfermedad de Meniere, el nistagmo y finalmente terminaremos con una breve conclusión. Introducción. El ser humano puede regular la posición, los movimientos de su cuerpo y sus ojos en relación al entorno que lo rodea, las cuales son funciones esenciales para el funcionamiento diario y la supervivencia debido a la existencia del sistema vestibular. Este sistema consiste en un conjunto de estructuras ubicadas en el oído interno que tienen como labor fundamental supervisar y controlar estas funciones a través de una red de receptores y componentes neurales. El nistagmo, por ejemplo, es un movimiento ocular involuntario de los ojos. Este puede producirse por una alteración en alguno de los mecanismos encargados de la regulación de la posición y los movimientos oculares. Dentro de estos mecanismos, como hemos mencionado previamente, se encuentra el sistema vestibular. El sistema vestibular desempeña dos funciones fundamentales. La primera es mantener la estabilidad de la cabeza y el cuerpo en su conjunto, permitiendo mantenernos en posición erguida y prevenir las caídas. La segunda función se relaciona con que nuestros ojos permanezcan fijos y coordinados en un punto de enfoque, incluso cuando estamos realizando movimientos breves o rápidos. Estas funciones son posibles gracias a la activación de los reflejos vestíbulo-espinoso y vestíbulo-oculares. Toda la actividad del sistema vestibular es refleja y principalmente subconsciente. Sin embargo, cuando hay una sobreestimulación vestibular o un desequilibrio entre los lados derecho e izquierdo, puede surgir el vértigo, del que se hablará más adelante. El sistema vestibular muestra una estrecha conexión con el cerebelo y los centros autónomos presentes en la formación reticular. Además, las conexiones entre los núcleos vestibulares del lado derecho e izquierdo desempeñan un papel crucial en los mecanismos de compensación que contrarrestan el vértigo tras las alteraciones vestibulares unilaterales. El equilibrio está construido por tres fuentes de información: la visual, vestibular y propioceptiva. Las entradas propioceptivas provienen de receptores en el cuello, la columna vertebral y las extremidades inferiores. Para mantener el equilibrio, es necesaria la presencia de mínimo dos fuentes de información. Esto se aprecia al valorar el signo de Romberg. Este signo corresponde a la pérdida del equilibrio al cerrar los ojos estando erguido con los pies juntos. Que el signo sea positivo implica la existencia de una lesión o alteración a nivel vestibular o propioceptivo ante la pérdida del componente visual, porque solo estaría presente una fuente de información. Receptores. Los receptores vestibulares se encuentran en el laberinto óseo del oído interno. El vestíbulo está compuesto por el utrículo y el sáculo, y los canales semicirculares son las partes claves de este laberinto, que podemos observar en la siguiente imagen. Los receptores del vestíbulo están relacionados en gran medida con el sistema vestíbulo-espinal, mientras que los receptores de los canales semicirculares están asociados al sistema vestíbulo-ocular. En las paredes del vestíbulo encontramos las máculas, áreas densas dispuestas en ángulos rectos entre sí que se estimulan con la aceleración lineal o los cambios posicionales de la cabeza. Las máculas se componen de células pilosas neuroepiteliales y células de soporte. Además, tiene una membrana otolítica gelatinosa con cristales de carbonato de calcio llamados otolitos. Los receptores vestibulares transforman los movimientos de estas estructuras en señales eléctricas que excitan las dendritas de las células ganglionares vestibulares bipolares. Vértigo. Respecto al vértigo, este se entiende como una ilusión de movimiento. Este fenómeno se asocia a una región específica del cerebro, ubicada en el giro postcentral en base del surco intraparietal. Un vértigo fisiológico puede verse a situaciones comunes que se presentan en personas sanas, como la cinetosis común, la cinetosis aeroespacial o la acrofobia. Además, está el vértigo posicional paroxístico benigno, que se produce cuando restos de los otolitos traspasan a los conductos semicirculares por traumatismos craneales o infecciones del oído interno, entre otros. Otra causa de vértigo es la vestibulopatía periférica aguda o neuritis vestibular, por atrofia de uno o más troncos del nervio vestibular con o sin atrofia de órganos sensoriales, de etiología viral en la mayoría de los casos. Todos estos tipos de vértigo suelen ser autolimitados.
Ahora hablaremos del nervio vestibular. Para comprender mejor cómo el sistema vestibular mantiene nuestro equilibrio, es esencial conocer su estructura anatómica. Tal como se mencionó anteriormente, dentro del oído interno, en la mácula encontramos las células neuroepiteliales, que funcionan como receptores, los cuales se conectan sinápticamente con las dendritas de las células ganglionares vestibulares. Los axones de estas neuronas viajan por el centro de la parte vestibular del octavo par craneal. Luego, este nervio ingresa al tronco encéfalo, junto con el nervio coclear, en una región llamada la unión ponto-vulvar, específicamente en el ángulo cerebeloso, el cual está delimitado por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Posteriormente, la mayoría de las fibras del nervio vestibular se dirigen hacia el complejo nuclear vestibular. Pero, ¿qué es este complejo? Es un conjunto de núcleos que ocupa una porción significativa del bulbo espinal, ubicada por debajo y lateralmente al suelo del cuarto ventrículo. Está compuesto por 4 núcleos. Primero, el núcleo vestibular inferior, que se encuentra en la médula rostral. El núcleo vestibular medial, que se encuentra en la parte lateral del suelo del cuarto ventrículo, en la médula rostral y en la protuberancia caudal. El núcleo vestibular lateral se limita a la región de la unión pontomedular y contiene una población de neuronas denominada núcleo de Daytiers. Y por último, el núcleo vestibular superior, que se limita a la protuberancia caudal, donde se ubica en la pared del cuarto ventrículo. Luego, estas fibras que vienen con información desde la mácula no hacen sinapsis con todos los núcleos de este complejo, sino que con los núcleos vestibulares medial, lateral e inferior. Después, estos núcleos envían señales hacia los núcleos motores espinales a través de 2 tractos distintos. El vestíbulo espinal lateral, que influye en los músculos extensores de las extremidades ipsilaterales, y el vestíbulo espinal medial, que influye en los músculos del cuello y las partes proximales de las extremidades superiores, como los músculos del hombro y los músculos del tronco. Estos músculos son cruciales en la regulación del equilibrio, la postura y la coordinación de los movimientos del cuerpo. En resumen, este proceso involucra 3 grupos principales de neuronas: las neuronas aferentes en los ganglios vestibulares, las interneuronas en los núcleos vestibulares y las neuronas eferentes o motoras inferiores en los núcleos oculomotor, toclear y abducent. Ahora vamos a revisar un poco del reflejo vestibulocular, que es el mecanismo mediante el cual el sistema nervioso puede mantener la mirada durante los movimientos de rotación de la cabeza. Para comprender este reflejo es importante considerar la anatomía como lo hemos hecho hasta ahora, y aquí hay algunas estructuras que son importantes para el reflejo. Bueno, en primer lugar tenemos que considerar que este mecanismo tiene lugar en principio en la ampolla de los canales semicirculares, que aquí en la figura nuevamente podemos revisar como lo que dice cresta ampular. En segundo lugar es importante considerar las células ciliadas, son estas que tienen aquí el núcleo celeste, que son células neuroepiteliales que van a iniciar el mecanismo del reflejo vestibulocular. Y en tercer lugar, la cúpula, que es esta capa glucoproteica que eh, contiene el movimiento de los cilios. El mecanismo del reflejo vestibulocular, tenemos aquí un esquema que vamos a intentar explicar para que se comprenda. En primer lugar, cuando nosotros tenemos una rotación, en este caso, por ejemplo, va a ser a la derecha, eh, vamos a tener, como ya dije, la rotación de la cabeza hacia la derecha, y producto de esta rotación de la cabeza a la derecha, la endolinfa va a quedar como pegada en el lugar en el que estaba, y por inercia esto va a producir que la cúpula, que está aquí esquematizada con esta capa azul, y los estereocilios se van a ir hacia la izquierda. Entonces rota la cabeza a la derecha, la endolinfa se queda como pegada hacia atrás, y eso produce que los estereocilios se muevan hacia la izquierda, como se puede ver aquí. Ahora, ¿cómo funciona esto si en la cabeza nosotros tenemos 2 lados y 2 sistemas vestibulares? Lo que pasa es que nosotros en las células ciliadas tenemos lo que se llama el quinocilium, que es el cilio más largo que tienen y es hacia donde se orientan los cilios en caso de una despolarización. Es decir, cuando las células ciliadas orientan sus cilios por el movimiento hacia el quinocilium, se produce una despolarización. En cambio, cuando se alejan del quinocilium, se produce una hiperpolarización,
y en ese caso no se activa ese lado del sistema vestibular, activándose el otro porque está despolarizado. Una vez que entendemos eso, el recorrido sigue, ya que las células ciliadas hacen una sinapsis con el núcleo vestibular, con las células bipolares del núcleo vestibular. Y estas viajan hasta el ganglio vestibular, donde está el núcleo de la célula bipolar, y luego prosiguen hasta el núcleo vestibular que está en el tronco encefálico. Aquí se produce una sinapsis, que es aquí donde vemos el punto 4, con interneuronas que van a ir desde el núcleo vestibular hasta los núcleos de los nervios 3, 4 y 6, que son el nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens, que desde aquí va a empezar la información eferente a viajar hasta los músculos extrínsecos del ojo, que podemos ver aquí en el punto 6, y por lo tanto esto va a producir que en el caso de una rotación de la cabeza a la derecha, la rotación de los ojos va a ser hacia la izquierda y por lo tanto la mirada se va a mantener fija cuando nosotros hacemos un movimiento de giro en la cabeza. Relacionando esto con la clínica, podemos hablar de la enfermedad de Meniere, que es un trastorno relativamente común que afecta a los receptores de las células ciliadas. La actividad alterada de las células ciliadas vestibulares provoca vértigo intermitente y recurrente, inestabilidad postural y náuseas, que coinciden con una actividad normal en las células ciliadas auditivas, que produce tinnitus. Se cree que la base fisiopatológica de esta enfermedad se debe a una hemodinamia normal del líquido endolinfático. El nistagmo es un movimiento rítmico e involuntario de los ojos alrededor de uno o más ejes, generalmente bilateral y de carácter conjugado. En él es posible distinguir dos fases, una lenta, que se aleja del objetivo, y una rápida, que se acerca a él. Respecto de su origen, puede estar atribuido a causas funcionales o bien patológicas. En este contexto, el nistagmo puede ser inducido por estimulación del aparato vestibular, por ejemplo, por movimientos de la cabeza, induciendo un nistagmo vestibular, o bien evocado por estimulación térmica en el conducto auditivo externo, induciendo con ello un nistagmo postcalórico. Ambos métodos activan corrientes endolinfáticas que por convección estimulan los receptores de los canales semicirculares, generando con ello potenciales de acción que activan el reflejo vestíbulo ocular. Para ejemplificar, cuando un laberinto vestibular presenta algún tipo de hipofunción, la mirada se desvía hacia el lado afectado, cuya fase lenta es de origen vestibular. Al desviarse la mirada, se pierde la visión del objeto inicial, con lo que se establece un movimiento ocular rápido de corrección que dirige la mirada nuevamente hacia el objeto, cuya fase rápida es de origen central. Cabe destacar que en nistagmos fisiológicos, el origen de ambas fases es el mismo. En el contexto de la estimulación térmica convencional, con agua o aire, cuando la temperatura es fría, 30 grados con agua o 24 grados con aire, la fase rápida del nistagmo bate en sentido contralateral a la estimulación. En cambio, cuando la temperatura es caliente, 44 grados agua o 50 grados aire, la fase rápida del nistagmo bate en sentido ipsilateral a la estimulación. Debido a que los movimientos oculares son caracterizables con y sin uso de herramientas electrónicas digitales, su exploración tiene alta significancia clínica desde un punto de vista semiológico. Por ejemplo, en el topodiagnóstico de síndromes vestibulares periféricos versus síndromes vestibulares centrales. En ellos podemos observar cómo, en el caso de los síndromes vestibulares periféricos, estos son unidireccionales, con latencia, se inhiben con fijación de la mirada, sus movimientos oculares son conjugados y se intensifican en dirección de la fase rápida, mientras que en síndromes vestibulares centrales, los nistagmos pueden ser uni- o multidireccionales, sin latencia, no se inhiben con fijación de la mirada, los movimientos oculares conjugados, o pueden ser también disociados y no se intensifican en dirección de la fase rápida.